es como una bola de nieve que va creciendo. Bueno, el resultado es que la gente sale perdiendo. El grueso de la población sale perdiendo. El único que sale, y esa es la esencia de la decisión política, es darle a Guarachi el triunfo. La COB ha conseguido, ¿no? Esta directiva, que es una costra en la cúpula del movimiento obrero, una costra malsana, se lleva los laureles. Hemos conseguido tal cosa. Por Dios, Guarachi ya tiene que irse, está ahí de facto también, de facto, todo es de facto. Hemos entendido y hemos sido pacientes. Por eso es que el día de hoy estamos advirtiendo, por decisión unánime de los ejecutivos y los trabajadores, no promulgan el proyecto de ley de la modificación en los límites solidarios, ley 035, los trabajadores nos vamos a movilizar a nivel nacional, vamos a hacer la toma física de la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe este proyecto de ley. Hoy, la Central Obrera Boliviana está secuestrado por estas personas y por estos personajes. La Central Obrera Boliviana ha tenido su lugar, su prestigio, pero hoy lamentablemente por clase de estas personas traidores hoy está como está. No velan los intereses de la clase trabajadora, de la clase humilde. Hoy simplemente velan sus intereses. Les vamos a aumentar, pero por supuesto nos tienen que apoyar. Estamos en un año preelectoral, estamos con problemas con don Evo Morales y su gente, entonces tienen que apoyarnos y también nosotros les damos un aumento salarial expectante. Es que este incremento en realidad es lo que era la inflación en el 2023. La inflación de 2.21, digamos, reflejaba un tipo de inflación, pero la inflación habría sido cercana al 6%. Esa es la razón por la cual se aumenta el sueldo al salario mínimo, a los trabajadores que ganan un salario mínimo. Es una medida aparentemente en beneficio de la clase trabajadora, pero que en época de crisis esta medida se revierte en contra de la mayoría de los trabajadores, especialmente los jóvenes, que se van a ver imposibilitados de conseguir un empleo de calidad. Esto es Cabildeo Digital. Muchas gracias, Cacho. Bienvenidos a todos ustedes a las noticias de último momento. Hemos llegado a un acuerdo con nuestra Central Obrera Boliviana y vuelvo a reiterar, felicito esa madurez de nuestros dirigentes de la Central Obrera Boliviana, que el país tiene que funcionar en base a la racionalidad y no a caprichos de nadie, sino basados fundamentalmente en buscar el mejoramiento de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. En ese sentido, se ha acordado con la Central Obrera Boliviana un incremento al salario mínimo nacional del 5.85%, lo que equivale que en esta gestión 2024 el salario mínimo nacional, a partir del 1 de enero de esta gestión, porque será retroactivo al mes de enero, será de 2.500 bolivianos. Adicionalmente, se ha acordado también el incremento del 3% al haber básico, que con esto cuidamos no solamente las finanzas públicas, sino preservamos también, por supuesto, la generación de empleos en nuestro país y el crecimiento económico y la estabilidad económica que tanto estamos beneficiándonos los bolivianos con todo lo que se viene haciendo en nuestro país. Sí, este es el incremento salarial más alto de los últimos 5, 6, 8 años, más de 5% cuando la economía está en descenso. Todos los indicadores económicos van para abajo, el aumento salarial para arriba. ¿Qué te parece, Cacho? Los analistas económicos como Luis Fernando Romero, Joshua Bellot, Gonzalo Chávez, ya han hecho conocer su parecer y todos coinciden en una cosa, Amare, todos, que este es un incremento más político que económico, que tenga que ver con temas técnicos, ¿no? Por lo que tú anotaste, porque
es el aumento salarial más alto desde el 2018, justo cuando la economía está en crisis, no hay dólares, hay escasez de carburantes, está subiendo todo en los mercados de nuestras ciudades y le meten un incremento, en el caso del mínimo nacional, Amalia, casi del 6%, es 5,85%, y por tanto el salario mínimo en Bolivia ha subido a 2.500 bolivianos. Cualquier persona que quiera ser contratada en una empresa privada, en alguna entidad pública, tiene que saber que el salario mínimo ahora será de 2.500 bolivianos. Y al haber básico, a los que son antiguos, tienen que utilizar la calculadora y incrementarle el 3%, que eso es lo que deben subirles sus empleadores, sobre todo privados, a partir del 1 de mayo de este año. El incremento salarial para compensar la inflación del año 2023 del gobierno fue de 5.85% para el salario mínimo y 3% para el haber básico. Este es uno de los incrementos más altos de los últimos años, el incremento real del salario de los últimos años. Recordemos que la inflación el año pasado llegó a solamente 2.21% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas. Si agarramos la inflación de alimentos, esta fue de 3.3%. Por lo tanto, en ese contexto, este incremento es fuerte y elevado. Por supuesto, beneficia a los trabajadores vinculados a la Central Obrera Boliviana, pero va a tener un peso muy dramático sobre los costos de los empresarios, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, va a hacer que el sector público tenga un mayor déficit porque, por supuesto, no tiene los ingresos para cubrir este incremento salarial para los demás más de 500,000 personas que están en el sector público boliviano. Estamos, por lo tanto, frente a una situación sumamente complicada para el sector empresarial y veremos seguramente en los próximos días una reacción contra este incremento salarial, que es uno de los más elevados. Ahora, ¿por qué 5.85 para el salario mínimo? Ahora, otra hipótesis que podemos manejar es que este incremento en realidad es lo que era la inflación en el 2023. La inflación de 2.21, digamos, reflejaba un tipo de inflación, pero la inflación habría sido cercana al 6%. Esa es la razón por la cual se aumenta el sueldo al salario mínimo, a los trabajadores que ganan un salario mínimo. Esa sería la razón básica. Y por supuesto, esto va a generar problemas de costos en un contexto de desaceleración de la economía, en un contexto de falta de dólares y un elevado costo también de las importaciones que ciertamente va a perjudicar a la economía formal. Recordemos que este incremento salarial es solamente para el 20% de la población económicamente activa, como 900,000 personas. El 80% de los trabajos en Bolivia muy precarios están en el sector informal. Regocijo general entre los trabajadores, Cachito. Solo que esos trabajadores que se benefician de este incremento son la minoría, ¿no? Ni el 2%. Quiero saber si el gobierno va a cumplir su propio decreto, porque la maniobra que hacen en el gobierno es que gran parte de sus dependientes están a contrato y por lo tanto no están sujetos a este incremento. Luego las alcaldías y las gobernaciones simplemente no pagan bajo la amenaza de despido. Y quiero ver si el gobierno, con sus propios empleados, con ese sector que está en ítem y que se beneficiaría de este incremento, quiero ver si va a cumplir. Y si cumple, va a significar un aumento en el déficit fiscal. Van a tener que apretar las clavijas a los contribuyentes, es decir, te dan por un lado y te aprietan para sacarte por el otro, para poder cubrir el incremento salarial del sector público. En el sector privado la cosa es muy grave a la larga, ni tan a la larga, ¿no? Cacho, ningún empresario contratará ni un solo obrero más, porque no solo es
el salario, sino que eso repercute en el bono de lactancia, repercute en el aguinaldo, repercute en el quinquenio, repercute en todo, ¿no? En los aportes a las AFPs, en los aportes al Seguro Social, de tal modo que el impacto es fuertísimo. Esto, por la crisis económica, ¿no? Es un cierre de válvulas al empleo de calidad, te digo de entradita. Y segundo, todo empresario verá cómo compensa ese aumento salarial, o compensa despidiendo obreros, y la segunda posibilidad es aumentando los precios. Entonces es una maravilla. El aumento salarial del gobierno, este regocijo general, lo va a pagar la gente que no va a recibir aumento, es decir, el 80% que no se beneficia de este incremento y que vive por cuenta propia, que vive de otro tipo de actividades que no es la dependencia salarial. Es grave lo que va a pasar. Apretan las clavijas en impuestos, suben los precios y por otra parte el sector que no depende de este sector soporta la crisis económica con un aumento de los precios de los insumos y al mismo tiempo baja su posibilidad de incrementar su actividad, porque ahí empieza la recesión, empieza el recorte de todo, y eso se nota en la construcción. Amalia, es muy complicado el panorama que se viene para el conjunto del país, porque está claro que esto fue una movida política, fue comprar apoyos de los sindicatos, de estas costras sindicales incrustadas en la COP, en las federaciones, en las confederaciones, sin fijarse en la realidad que está viviendo su propia gente, sus propias bases, cuando van a los mercados y el sueldo que ganan mensualmente ya no alcanza, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es decir, les vamos a aumentar, pero por supuesto nos tienen que apoyar, estamos en un año preelectoral, estamos con problemas con don Evo Morales y su gente, entonces tienen que apoyarnos y también nosotros les damos un aumento salarial expectante, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ayer, Amalia? La prueba más clara fue el discurso de don Juan Carlos Guarachi, el secretario ejecutivo de la COP, que está un poquito confusa los reportes, pero que se ha manifestado amenazando al órgano legislativo con tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional si es que no se aprueba el proyecto de ley 035. Y ahí viene un poquito, en mi caso, una confusión. No sé si que para modificar este proyecto de ley o para que se apruebe tal como está, que supone entonces la jubilación forzosa a partir de los 65 años. Queremos advertir a la Asamblea Legislativa. Creo que hemos sido muy pacientes esperando el tratamiento de este proyecto, más allá inclusive de las resoluciones que ha emitido el Ampliado Nacional de la Central Obrera Boliviana los primeros días de enero del 2024. Hemos sido respetuosos porque se ha priorizado, entendemos ahí, algunos proyectos de créditos de inversión, o finalmente este proyecto de las elecciones judiciales. Hemos entendido y hemos sido pacientes. Por eso es que el día de hoy estamos advirtiendo, por decisión unánime de los ejecutivos y los trabajadores, no promulgan el proyecto de ley de la modificación en los límites solidarios, ley 035, los trabajadores nos vamos a movilizar a nivel nacional. Vamos a hacer la toma física de la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe este proyecto de ley. Pero ya, la primera señal de que esto fue más bien un trato político y nunca fue un tema económico salarial fue lo que ocurrió ayer en los discursos, sobre todo de Juan Carlos Guarachi. Entonces, vamos a ver una especie de invitación a la informalidad, ¿no? Porque mucha gente, como tú dices, no va a ser contratada y entonces se va a dedicar a vender lo que pueda para subsistir. No sé, pues algunos productos en las calles, va a ser de profesionales
manejando sus vehículos como taxis, como Ubers. Entonces, así la gente va a empezar a nutrir más el ámbito informal en nuestro país, que ya está por encima del 80%. Y no sé si una o más empresas cierran sus puertas, ¿no? Si hay una disminución en el consumo, Cacho, por el incremento de precios y por que la economía va para abajo y porque suben los precios porque no hay dólares y los que necesitan insumos en dólares los tienen que comprar del mercado negro y entonces... A ver, primero que nada, hay que responderle a este sinvergüenza. Para hablar de la Asamblea Legislativa de los diputados, diputadas, senadores, tiene que lavarse la boca. Quiero decirle acá al compañero Lucho, al presidente, usted está con el enemigo. El traidor siempre va a ser traidor, no va a ser confiable en cualquier momento. Huarachi le va a traicionar. Acá, en vez de amenazar a la Asamblea Legislativa, Huarachi debía de preocuparse en sus afiliados, que hoy están en las calles. Él debía de socializar, debía de consensuar para que estas leyes vayan en beneficio de todo el pueblo boliviano, en beneficio de los que hoy hacen el aporte en el tema de lo que es la jubilación o en el tema de lo que es las pensiones. Pero lamentablemente, hoy Huarachi simplemente está velando sus intereses, sus apetitos. Nada raro. Mañana pasado, Huarachi sea el ministro de Minería o presidente de Comibol. Y no está velando el mandato de las bases, las demandas y las necesidades. Yo lamento mucho de que Huarachi hoy tenga esa osadía de amenazar a la Asamblea Legislativa. Digan claro y concreto, ¿quieren cesar la Asamblea Legislativa? Porque esas son las instrucciones de Lucho Arce. Huarachi hoy simplemente es un pongo, un vasallo que hace un libreto para Lucho Arce. O Lucho Arce le da instrucciones a Huarachi. Yo lamento mucho de que Huarachi simplemente sea un aliado político en velando las demandas del pueblo boliviano. Hoy, la Central Obrera Boliviana está secuestrado por estas personas y por estos personajes. La Central Obrera Boliviana ha tenido su lugar, su prestigio, pero hoy, lamentablemente, por clase de estas personas, traidores, hoy está como está. No velan los intereses de la clase trabajadora, de la clase humilde. Hoy simplemente velan sus intereses, sus puestos, donde mañana pasado van a estar. En sentido, nuevamente, quiero decirles desde acá, el traidor no es confiable, ni aquí ni allá, a ninguno de los bandos. En ese sentido, Huarachi va a pasar a la historia como el peor dirigente dentro de lo que es la Central Obrera Boliviana. Yo sintetizaría esta medida como un acto de irresponsabilidad económica. En una economía que está pero cayendo de manera terrible, resulta que a contrapelo de lo que está ocurriendo, suben los salarios. Te digo, la consecuencia más grave va a ser en la propia clase trabajadora, porque no solo despidos, pero la posibilidad de conseguir un empleo. Así echen a todos los mayores de 65 años. Ningún empresario en su sano juicio va a contratar nuevos empleados con esta normatividad. Imposible. Es decir, es una medida aparentemente en beneficio de la clase trabajadora, pero que en época de crisis esta medida se revierte en contra de la mayoría de los trabajadores, especialmente los jóvenes, que se van a ver imposibilitados de conseguir un empleo de calidad. Sí habrán empleos de esos de provisionales, esos
que te pagan un poco y que no cumplirán el salario mínimo, el nuevo salario mínimo ni en sueños. De tal modo que es una medida absolutamente irresponsable. Último apunte sobre este tema, Amalia, para que luego tú entres de lleno con el tema del exministro de Educación. Es la reacción de los empresarios, ¿no? Mira, el 19 de febrero los empresarios prácticamente le dieron una buena mano, una gran mano al gobierno con el acuerdo de los 10 puntos, muchos de ellos camino al naufragio en este momento. No fueron luego convocados para una mesa tripartita, los aislaron de la negociación, negociaron entre afines, entre el gobierno y su dirigencia obrera sometida al poder político. Y la reacción ha sido de lo más extraña, un comunicado donde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia se declara alarmada por el incremento salarial, y esta mañana el presidente de la Federación de Empresarios de La Paz, el señor Rolando Kempf, dijo que van a pedir una reunión porque quisieran plantear algunos paliativos a la medida que se ha dispuesto o se ha anunciado ayer, y que va a ser decreto que va a regir a partir del 1 de mayo. Entonces, yo también veo que hay un poquito también de aletargamiento en el sector empresarial, porque les va a afectar muchísimo, pero ahí están las reacciones, Amalia. Bueno, Kempf está del brazo del gobierno, hace rato que está del brazo del gobierno, de tal modo que no me extraña esta su declaración, pero el grueso del empresariado está que no sabe qué va a hacer, ¿no? ¿Qué va a hacer? Está viendo ya la nómina, a ver a cuántos echa. Eso es lo que va a ocurrir, ¿cachai? Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.